Steve. ¿Dónde está ella? ¿Qué le pasó a ella? ¿Y cuándo la encontraremos? Al comienzo de este juicio, la señorita Hurley les dijo que esas eran las preguntas que todos, excepto la acusada, se estaban haciendo. Y ahora saben exactamente por qué él no estaba haciendo esas preguntas. Porque él asesinó a Soraya Hildebrand de un solo disparo en la cabeza, a una distancia intermedia, probablemente de 15 a 30 centímetros de distancia, después de una noche de beber, y ella lo había descubierto engañándola. Le disparó en la cabeza y luego, de manera cruel, desechó su cuerpo en una alcantarilla pluvial. Él mantuvo la mentira de que ella estaba desaparecida y le ha mentido a cada persona con la que habló sobre la muerte de Soraya. Y les mintió ayer. Pero el acusado no pudo hacer su magia con la policía y tampoco la hará con ustedes, porque él sabía lo que estaba haciendo esa noche y recuerda lo que pasó. La amnesia selectiva es la salida cobarde ante una verdad difícil. Actuó de forma impulsiva y en estado de ebriedad, sin duda, pero actuó intencionalmente. Por eso él es culpable de asesinato en primer grado. Voy a empezar hablando de la ley, luego hablaremos de las pruebas que respaldan los elementos de cada delito imputado. Y finalmente, concluiremos hablando de algunas de las defensas y por qué la historia del acusado es absolutamente irrazonable, a la luz de lo que saben sobre cómo funciona el mundo y a la luz de las pruebas presentadas. Así que empecemos con el primer cargo, y pueden consultar sus instrucciones para el jurado mientras avanzamos en esto, pero el Estado ha acusado asesinato en primer grado, y esto es asesinato intencional. Eso está definido en la instrucción 20. El acusado tenía la intención de causar la muerte de otra persona y causó la muerte de otra persona. Esos son los elementos que el Estado tiene que probar. El asesinato en primer grado requiere una conducta intencional. Y eso es lo que separa el asesinato en primer grado del asesinato en segundo grado, el homicidio involuntario y el homicidio por negligencia criminal, que son delitos menores incluidos. La instrucción 29 define lo que significa actuar intencionalmente. Una persona actúa intencionalmente con respecto a un resultado descrito por una disposición de la ley que define un delito cuando su objetivo consciente es causar ese resultado. Cuando causar intencionalmente un resultado en particular es un elemento de un delito, esa intención no tiene que ser el único objetivo de la persona. Así que él puede tener la intención de hacer otras cosas, siempre y cuando tenga la intención de cometer el acto que la mató. Algo importante sobre esta definición, como pueden notar, es que no hay un requisito de premeditación, y la intención puede ser impulsiva. Así como hablamos durante la selección del jurado, puedes decidir hacer algo en un instante, siempre y cuando sea tu objetivo consciente cuando lo estás haciendo. También vamos a hablar un poco sobre la intoxicación voluntaria. Si ves la instrucción 29, verás que la intoxicación voluntaria puede ser una defensa para un delito intencional, pero no es una defensa para un delito cometido con conocimiento, imprudencia o negligencia criminal. Está específicamente indicado en las definiciones de actuar con conocimiento, con imprudencia y con negligencia criminal que absolutamente no es una defensa para esos delitos. Así que será una determinación fáctica para el jurado en cuanto a asesinato en primer grado y conducta intencional. Por ejemplo, estaba tan borracho que no pudo formar la intención firme de matar. Y ahí es donde vas a mirar toda la evidencia que rodea el caso y decidir que uno no encubre un accidente. Encubres un crimen. Él sabía lo que estaba haciendo y tenía la intención de hacerlo. Así que esa es la definición de asesinato en primer grado y conducta intencional. Quiero hablarles un poco sobre los cargos menores incluidos. La instrucción número 25 les dice cómo analizar esos cargos.
pueden deliberar sobre ellos en el orden que deseen. Los delitos menores incluidos son asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal. Van en ese orden, pero nunca votan sobre los menores a menos que hayan decidido unánimemente que él no es culpable del cargo mayor. Así que todas tienen que estar de acuerdo en que él no es culpable de asesinato en primer grado antes de pasar al menor incluido de asesinato en segundo grado. Deliberen sobre ellos como quieran, pero no llenen ese formulario de veredicto ni voten hasta que hayan decidido que él no es culpable de asesinato en primer grado. La evidencia muestra que él es culpable de asesinato en primer grado, pero así como lo están pensando de manera procesal, así es como deben hacerlo. Así que hablemos de esos cargos menores por un minuto. Asesinato en segundo grado. Hay dos teorías. Una, la acusada tenía la intención de causar una lesión física grave y causó la muerte. Ese es otro delito intencional. O la acusada sabía que su conducta era prácticamente segura de causar la muerte o una lesión física grave y causó la muerte. Ese es un delito cometido a sabiendas. No todas tienen que estar de acuerdo sobre cuál de esas teorías cometió para decidir que es culpable de asesinato en segundo grado. La mitad de ustedes puede pensar que él tenía la intención de causar una lesión física grave y la mató. Y la otra mitad puede pensar que él sabía que su conducta era sustancialmente segura de causar la muerte o una lesión física grave y la mató, siempre y cuando todas estén de acuerdo en que cometió asesinato en segundo grado. Pero no llegan a este punto a menos que sean unánimes en que no es culpable de asesinato en primer grado. Luego hay otros dos delitos menores por debajo de ese. Así que si todos deciden que no es culpable de asesinato en primer grado, no es culpable de asesinato en segundo grado, entonces pasan a homicidio involuntario, que es causar la muerte de otra persona de manera imprudente. Y luego pasan a homicidio por negligencia criminal, que es causar la muerte de otra persona por negligencia criminal. Nuevamente, el Estado sostiene que esto es asesinato en primer grado. Así es como se analizan esos cargos menores incluidos. Así que quiero hablar sobre el asesinato en segundo grado. Este es el delito imputado en el cargo 2. Así que todas esas primeras instrucciones corresponden al cargo 1, asesinato en primer grado. El siguiente delito imputado es lo que llamamos asesinato con extrema indiferencia o asesinato en segundo grado. Es una vez más una teoría diferente de asesinato en segundo grado. Y eso se cumple si la conducta de la acusada causó la muerte de otra persona. La acusada participó conscientemente en esta conducta y la conducta se realizó bajo circunstancias que manifestaban una indiferencia extrema por el valor de la vida humana. Y extrema indiferencia significa imprudencia extrema. Nuevamente, la instrucción 29 define para ustedes lo que significa actuar conscientemente y con imprudencia. Y la intoxicación voluntaria no es una defensa para ninguno de esos estados mentales. Así que tienen que preguntarse, bueno, ¿qué significa indiferencia extrema? Y la ley les da algunas instrucciones sobre esto. Está en la instrucción 27. Deben considerar la utilidad social de la conducta de la acusada. Emborracharse, sacar el arma, engañar a su esposa y meterse en una confrontación por eso. No hay ninguna utilidad social en ninguna de las conductas que ocurrieron esa noche. La magnitud del riesgo que creó la conducta del acusado, incluyendo tanto la naturaleza del daño, que era previsible, la gente pensaría que esto podría pasar como resultado de esa conducta. Y por parte del acusado y la probabilidad de que la conducta del acusado causara ese daño, si apuntas un arma cargada a alguien y jalas el gatillo, ¿qué va a pasar? Y luego, el conocimiento del acusado sobre ese riesgo y cualquier precaución que haya tomado para minimizarlo. Esos son algunos de los factores que se consideran al decidir sobre la indiferencia extrema. Y luego tienes los cargos 3 y 4, que son los cargos de manipulación de pruebas. El cargo 3 es por la manipulación de pruebas en el departamento, esencialmente la limpieza que hizo en la casa. Y el cargo 4 es por arrojar su cuerpo en ese desagüe pluvial. Así que tenemos que probar que el acusado destruyó, mutiló, alteró, suprimió, ocultó o retiró pruebas a sabiendas, y que lo hizo con la intención de afectar la evidencia física, la veracidad o la disponibilidad en un procedimiento oficial, este procedimiento aquí mismo. Así que esa es la ley. Quiero hablar sobre las pruebas. Y repasar la línea de tiempo probablemente sea la mejor manera de hacerlo, porque ustedes tienen que decidir, ¿estaba actuando intencionalmente? ¿Sabía lo que estaba haciendo? Y los actos previos a lo que hizo y los actos posteriores son realmente cruciales para eso. Así que empecemos con el sábado 5 de agosto.
Y esos actos también son fundamentales para entender las defensas. Entonces, lo que sabemos el 5 de agosto es que Soraya y Zarius salieron a celebrar su cumpleaños número 21. Ella estaba emocionada de salir. Eligió un atuendo nuevo, decoró para él. Iba a tener una buena noche para él. Ella también era la más sobria del grupo. Si recuerdas el testimonio del médico forense, ni siquiera estaba cerca de la mitad del límite legal en el momento de su muerte, 0,46, y empezaron en Dave & Buster's. Ganan este Pickle Rick que a ella le emocionaba, y luego se van a Willow Walk, donde están bebiendo, bailando y divirtiéndose. Soraya es la que más está bailando y divirtiéndose, pero todos se están llevando bien. Y en algún momento de la noche, sin duda el acusado se embriaga. Es su cumpleaños número 21. El Estado no está diciendo que no esté borracho. Simplemente no está lo suficientemente borracho como para no saber lo que está haciendo. Y entonces caminan desde Willow Walk hasta el Gaslight. Lo rechazan en el Gaslight y 4 de ellos, María, Isaac, Soraya y el acusado, toman un Uber o un Lyft de regreso a la casa. El acusado se está quedando dormido, pero también se despierta en el Uber y le da las gracias a la gente por la buena noche. Si recuerdan el testimonio de María, él estaba como entrando y saliendo del sueño, pero consciente de quiénes estaban con él y a dónde iban. Y si escuchan su testimonio, él fue quien quiso irse a casa. Como que él sabe que ya llegó a su límite y necesita irse a casa. Y Soraya lo ayudan a entrar a la casa, pero él puede caminar por su propio pie. A pesar de que se enfermó, él está de pie y se está moviendo. Y luego pasamos a las primeras horas de la mañana de 6 de agosto. Sabemos que esta es la última foto de los dos juntos, y la hora en el teléfono es justo después de la medianoche, 7 minutos después de la medianoche. Y luego sabemos que así es como se veía él en el bar. Él está intoxicado. Vomita en el Uber y afuera del departamento, pero logra entrar al departamento. Sabemos que a la 1:18 el acusado y Soraya llegan a casa porque Soraya le manda un mensaje de texto a Zach Ferrar. Ferrar pregunta quién va a llevar a María a casa. Soraya dice que ella la va a llevar. Sabemos que María llega a casa a la 1:34 por estos mensajes de texto. Y luego llegamos a la parte crítica de la noche. Solo están la acusada y Soraya en su casa, y sabemos lo que pasó por la evidencia del teléfono. Sabemos que ella empieza a revisar su teléfono aproximadamente a las 2:12 de la mañana. Y lo sabemos porque las fotos que están en su teléfono son capturas de pantalla del teléfono de él. Y esas capturas de pantalla cuentan la historia de la línea de tiempo, ¿verdad? Fueron tomadas a las 2:12 y a las 2:14. Ese es el número visible en su teléfono cuando ella las toma. Y primero ella revisa su Instagram. Y la conversación en Instagram claramente es con una chica. Él claramente está pidiendo fotos. Muéstrame lo que tienes. Él envía una foto. ¿Tienes más fotos? Él pide una foto y ella le envía una. Sabemos que esta es una chica que no tiene Snapchat. Ella vive con sus padres, o sus padres controlan sus redes sociales, aparentemente, así que no está viviendo sola ni siendo una adulta completamente independiente en el mundo. Pero él mantiene una relación sospechosa en Instagram con esta chica. Soraya encuentra esto y sin duda se molesta porque se lo envía a sí misma. También revisa su Snapchat y encuentra estas conversaciones con Cheyenne. Y ella está haciendo esto unos 10 minutos después, entre las 2:21 y las 2:22. Y luego, hasta las 2:24, todas estas fotografías se encuentran y se les toma captura de pantalla en el teléfono del acusado y luego se envían al teléfono de Soraya. Y sabemos por el acusado que Cheyenne era alguien con quien él había estado involucrado anteriormente, que ella se enteró de eso, se molestó y luego lo superó. Y están enviándose fotos semidesnudas de un lado a otro, y ella está tomando todas estas capturas de pantalla hasta las 2:24 am. El acusado le está ofreciendo volar a Cheyenne en el verano, y estas son fotos antiguas, pero por supuesto que la molestan. Ella se las envía a sí misma.
Y sabemos que ellas entran a su teléfono entre las 2:18 y las 2:24 am, y sabemos eso por los registros. Es decir, es cuando ella las vio y se las envió a sí misma. Y también sabemos que la acusada las borra a las 11:30 am al día siguiente. Y él les dice que hizo eso porque le daban vergüenza. Pero, damas y caballeros, este es el motivo. Esto es lo que ocurrió justo momentos antes del disparo fatal. Sabemos que a las 2:40 am Soraya llama a María, ya sea para hablar sobre lo que estaba pasando o sobre su pelea, pero María no contesta. Y solo 8 minutos después, a las 2:48 am, escuchamos a Taylor Engstrom en la llamada al 911. ¿Está activado mi sonido? Creo que perdí el sonido por el HDMI, pero ¿recuerdas esta llamada al 911 y fue esta? Taylor reporta un disparo. Dice que es increíblemente fuerte. Dijo que suena como si estuviera justo afuera de su ventana. Dijo que sonó como una de 9 milímetros y que sonó muy, muy cerca. Tenía miedo y no quería asomarse por su ventana. Y lo que eso te dice cuando evalúas el testimonio del acusado de que durmió durante unos disparos y simplemente despertó después junto al cuerpo sin vida de Soraya, simplemente no es razonable. Pero el vecino que estaba a 24 metros de distancia lo supo que era un disparo y lo escuchó. Así que a la mañana siguiente, cuando él... Tienes que revisar bien los registros. Bueno, tienes que usar tu sentido común, pero si revisas los registros, es fácil refutar la historia del acusado. Él se llama a sí mismo a las 8:25 am. Y probablemente tratando de idear una historia sobre lo que le había pasado a ella. Si ella lo está llamando, no está con él, ¿verdad? Así que él está preparando una pista sobre lo que pudo haber pasado. Y luego él busca la página principal de Alaska Bush Company y de hecho entra y visita su página principal a las 8:32 am. Y su explicación para esto al principio simplemente no lo sabía. Y en algún momento durante el interrogatorio directo, él dijo que ya sabes, estaba viendo pornografía después porque ahí encontraba consuelo. Sabes, no podemos meternos en su mente. Hay un par de posibles explicaciones para esto. Él está tratando de inventar una historia, tal vez buscando ver a qué hora cierran para poder decirlo. Soraya fue allí después y él no fue responsable de esto. Y ya sabes, alguien más la mató en la compañía Bush, quién sabe. O está emocionado y excitado por lo que hizo y va a la compañía Bush para ver cosas, igual que cuando buscó la tienda Castle Megastore en Google. No tienes que saber cuál de esas cosas quiso decir para saber eso. No solo está buscando consuelo en las páginas web de la compañía Bush mientras su esposa yace muerta en la cama junto a él. Esto es a las 8:32 am. Y luego a las 9:19 am busca la ubicación de la tienda Castle Megastore. De nuevo, o está pensando en una historia o se está emocionando por lo que ha hecho. A las 10:44 am le manda un mensaje al jefe de Soraya, haciéndose pasar por Soraya, y aquí es donde empiezan sus mentiras. Y nunca paran, y no paran en todo su testimonio de ayer. Hola, soy Soraya, no puedo ir a trabajar hoy. Fui a Jimmy's anoche y estoy casi segura de que me dio una intoxicación alimentaria. Lo siento mucho, le habría llamado a Craig, pero no tengo su número. Pero Nadia Jones de inmediato sospecha de esto porque ella sí tiene el número de Craig. Ella ya le ha llamado a Craig antes, así que Nadia, desde la primera vez que la policía habló con ella, ya sospecha de la historia de la acusada, porque ella sabe que Soraya no llama tan seguido, y cuando lo hace tiene el número de Craig, y sabemos por su celular que Soraya sí tenía el número de Craig guardado, ¿verdad? Solo que lo tenía guardado como el CEO de Bread and Brew y no con su nombre, y por eso la acusada no pudo encontrarlo. Esto es a las 10 de la mañana, a las 10:44 de la mañana. Lo siguiente que sabemos que hace es que va a Fred Meyer por primera vez.
y compra Gatorade, salsa marinara y sábanas de uso diario. Gatorade porque está lidiando con una resaca, sábanas de uso diario, porque tiene que limpiar la ropa de cama, está hecha un desastre, y otra vez la salsa marinara. No sabemos por qué está comprando esto. ¿Lo está comprando para que el resto de la transacción parezca normal? ¿Está comprando esto porque quiere comer algo? No hay fideos ni palitos de mozzarella con eso. ¿O lo está comprando por otra razón? Porque tiene 21 años y la sangre que no puede limpiar quiere disfrazarla con salsa de espagueti, ya sabes. Si hay cosas en el piso que no puede limpiar, si les pones salsa de espagueti encima, ya sabes, él inventó una historia para las manchas en la alfombra. Pero esas no son lo principal. La compra principal aquí son las sábanas de uso diario que sabemos que terminan en la cama. Luego hace un poco de mapeo y algo de viajes. La barbería de Ronnie, te dijo, aparentemente solo está pensando en que necesitaba un corte de cabello. Fue al estanque Waldron y fue al parque Bancroft. Y aquí es donde ya está investigando temprano en la mañana después de haberla matado. ¿Dónde esconder el cuerpo? Y así es como sabes que esto es intencional, cuando la gente normal se despierta y se enfrenta a la situación en la que el acusado dice que se encontró. No asumen que la gente va a pensar que ellos lo hicieron, a menos que realmente lo hayan hecho. Esa no es una suposición normal. La gente normal diría, Dios mío, ¿qué pasó? Déjame intentar salvarla, déjame llamar al 911. Él no lo hizo. Está tomando todas estas medidas para limpiar y a las 2 de la tarde ya está buscando y encontrando el lugar donde va a deshacerse de su cuerpo. Y luego necesita un descanso a mitad del día de toda esta limpieza. Y va al Brown Jug Warehouse, compra la botella de Four Roses y una botella de 2 litros de Coca-Cola. Y puedes regresar y ver ese video, y deberías ver este video en particular, donde él está parado en la fila de la caja en Brown Jug, tan completamente despreocupado por lo que ha hecho y por lo que está en medio de hacer. Muy parecido a su testimonio, es tan insensible, tan calculado, tan frío y francamente egoísta. Como que esto es en lo que está pensando en este momento. Y luego le manda un mensaje a su papá, y sus mensajes con él también revelan mucho sobre su mentalidad ese día. No tiene miedo. Si tiene miedo, es miedo de lo que hizo y de que lo vayan a atrapar. ¿No está triste de que Soraya esté muerta? Nunca expresa en todo su testimonio ni en ninguna de sus acciones dolor o tristeza. Ni un solo momento. Y eso es evidente cuando le manda un mensaje a su papá. Su papá le dice, espero que te hayas divertido anoche. Y él responde, sí, me divertí. Quizá me divertí un poco de más. Y papá dice, bueno, está bien, mientras nadie haya salido lastimado o haya ido a la cárcel. Y le manda un mensaje a su papá, bueno, ninguna de esas cosas pasó. Y luego él toma la iniciativa por su cuenta. Al final conseguí ese Four Roses Small Batch. Y su papá le dice, qué bien, ese es bueno. Y conociste a la madre del acusado ayer. Vaya, y tienes que sentir compasión por ella, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ella no pidió estar en esta situación, no quería testificar, y él no quería que viniera a escuchar estas cosas horribles. Pero según todos los informes, él fue adoptado por una familia amorosa y cariñosa, personas que lo apoyaban. Personas a las que, si él hubiera despertado tras un accidente o un intento de suicidio, podría haber llamado para pedir ayuda. Su papá le está enviando mensajes de texto en su cumpleaños o al día siguiente para asegurarse de que haya pasado una buena noche. Pero el acusado egoísta y narcisista, objeción. Le envía a su papá esta foto. Le puso hielo al vaso. El cuerpo de Soraya todavía está en la cama en este momento. Tal vez la movió a la bañera. Es realmente, ya sabes, en algún momento eso probablemente pasó según la evidencia de la escena. Él no reveló eso. Pero el cuerpo de ella sigue en la casa porque él todavía no ha comprado ese bote de basura y se sirve una bebida. No para adormecer el dolor, sino porque no está pensando en nadie más que en él mismo.
A las 6:12 p.m. hace el segundo viaje a Fred Meyer y compra lo que te dice que es peróxido de hidrógeno en una botella de spray vacía para limpiar la sangre, desodorante Old Spice y después hisopos de algodón solo para su higiene personal. De nuevo, sin inmutarse por lo que hace. Usa su tarjeta de lealtad para obtener el descuento. Regresa a la casa y luego a las 8:10 p.m. Se da cuenta de que realmente tiene que mover este cuerpo y va a Lowe's y compra un bote de basura de 96 galones. Esa transacción ocurre a las 8:10 p.m. o 201.058 en la caja registradora aquí. Y puedes verlo caminando, pagando y saliendo de Lowe's. A las 10 en punto hace su tercer viaje a Fred Meyers. Está comprando Red Bull, la edición amarilla que se vio en su auto cuando la policía le tomó fotos porque ahora está cansado. Ha estado despierto todo el día después de beber y asesinar a su esposa toda la noche. Y compra un cubrecolchón tamaño queen porque se da cuenta de que las sábanas no van a ser suficientes y tiene que dormir en algún lado, ¿verdad? No se va a acostar en la cama que está empapada de sangre, así que también compra un cubrecolchón tamaño queen. Hasta la noche del lunes 7 de agosto, así que esta es la noche después de que terminó toda la limpieza. Puedes ver sus recorridos y esto está en la evidencia del celular que se presentó. Pero entre las 11:00 p.m. del 6 de agosto y las 5:00 a.m. del 7 de agosto, él recorre más de 2.200 metros. Puedes ver la distancia recorrida. Recuerda que la detective Pater dijo en su testimonio que según su capacitación y experiencia, esto se reporta en metros. El grupo más grande aquí es de las 11:00 p.m. a la medianoche. Pero él se está moviendo toda la noche, hasta arriba, y está en orden cronológico inverso, ¿verdad? Así que comienza a las 11:00 p.m., aquí el día 6, y sigue hasta las 5:00 de la mañana. Él se está moviendo toda la noche del 6 y la mañana del 7. Cuando haces las cuentas, si sabes que hay 3 pies en un metro, o más o menos, él recorre como 1.36 millas, lo cual tiene sentido cuando sabemos dónde está el cuerpo. El departamento está justo aquí. La alcantarilla está justo aquí. ¿Sabes? Eso es arrastrarlo hasta allá. La metió en el bote de basura. Describió de una manera realmente insensible cómo hicimos eso, cómo tuvimos que arrastrarla. ¿Y si recuerdas cuando le pregunté cómo fue difícil eso? Él no dice que fue difícil emocionalmente. Dice que no fue fácil. No lo fue. Así que no es una tarea sencilla y el desagüe pluvial no es un desagüe bajo. Él hizo un esfuerzo físico esa noche para moverla al desagüe pluvial. Un esfuerzo físico flojo, o sea, la llevó a la vista de su casa, pero hizo los pasos que están documentados por su teléfono. Y luego, el 7 de agosto, él se presenta a trabajar como de costumbre. Él, si ves sus búsquedas, está buscando Mount Baldy Trailhead, está buscando ropa para exteriores en línea, Patagonia y otras marcas. También ve TikTok. Y una de las cosas que verás que hace es que ve TikTok e Instagram. Y luego está esta cosa llamada Linktree, que la detective Hatter no conocía, pero dijo que sí, puedes enlazar a las otras redes sociales de las personas desde su página. Y desde ahí él va a varias cuentas de OnlyFans. Entonces, lo que él está haciendo es ir a las páginas de Instagram de las chicas, hacer clic en su Linktree, en su cuenta de OnlyFans y luego entrar ahí. No porque encuentre consuelo en la pornografía, sino porque simplemente es lo que hace. Y él, de nuevo, no está preocupado, no le molesta lo que ha hecho, excepto que no quiere que lo descubran. Pero él sabe que la gente va a empezar a hacer preguntas, ¿verdad? De hecho, todo el día, ayer, el domingo, María había estado haciendo preguntas, viendo si querían salir a desayunar, etc. Y él le dio el visto bueno. Bueno, su mejor amiga no se va a ir. Él tiene que decirle que ella no llegó a casa o contarle la historia.
Y esa es la primera vez que él ha tenido ahora 30 horas para pensar en esta mentira de que ella caminó al trabajo y no regresó a casa. Y él le dice a María que ella no regresó a casa en algún momento del mediodía. Y luego María lo alcanza después del trabajo. Y es cuando vemos por primera vez que él, ya sabes, finge que la está buscando a las 5:02. Él solo busca hospitales de manera genérica en su teléfono. Y luego, a las 5:34, María hace la llamada al 911. Y no creo que mi audio funcione aquí, pero puedes recordar la llamada telefónica donde María dice: creo que mi amiga está desaparecida. Y la operadora dice: ya sabes si ella está transmitiendo los detalles según los conoce. Y la operadora incluso dice: ¿por qué no está llamando su esposo? Y pone la llamada en altavoz para que Zaria pueda responder las preguntas. Y él cuenta esa historia que empezó a contarle a Marie y nunca deja de contarla después de eso. Que se fue al trabajo a las 10, iba vestida toda de negro, llevaba su bolso y su cartera, olvidó su teléfono. Una falla crítica en esa historia que los detectives notan de inmediato es que el mensaje de texto para Nadia llega a las 10:44. Pero esa es la historia que él contó y es la historia con la que se quedó. El oficial Sang es enviado y el acusado le miente. Le dice exactamente la misma mentira. Ella se fue a las 10 en punto AM. Dejó su teléfono, se llevó sus cosas, está vestida completamente de negro. Aquí está la ruta por la que habría caminado hasta Bread and Brew. Y él está manteniendo a la policía alejada de Bancroft Park. Los está enviando hacia un lado en vez de directamente por ese camino de acceso. Y luego, a las 7:44, Meredith Barney recibe la llamada que ninguna madre debería recibir jamás, que su hija está desaparecida. Y ella hace lo que haría alguien que ama a una persona que ha sufrido un accidente. Se sube al avión de inmediato, sin dudarlo. Y al día siguiente ella ya está en Anchorage. Durante la noche su hermana llega y ella también. Así es como se comportan las personas que aman y se preocupan por alguien que está desaparecido o ha tenido un accidente. No piensan: Dios mío, alguien va a pensar que yo lo hice. Eso no es algo que alguien piense a menos que Dios mío lo haya hecho. Así que Meredith Barney, inmediatamente después de esa llamada, hace planes y llega aquí. Y ella llega aquí al día siguiente, el martes 8 de agosto. Ella y su hermana aterrizan y se reúnen con la policía. Y la detective Clark y la detective Elby se reúnen con el acusado en su casa. Y no es un audio fenomenal con el aire acondicionado y los perros ladrando, pero da una idea real de cómo el acusado hablaba e interactuaba con la policía. Se muestra relajado. Él está proporcionando información. Se le da cada oportunidad para decir la verdad. Y no lo hace. Él perpetúa esta mentira de que ella está desaparecida. Pero él puede sentir que las paredes empiezan a cerrarse porque porque el detective Elby lo llevó de regreso al dormitorio, primero que nada, y le dijo: ¿puedo mirar debajo de la cama? Y él está preocupado por posibles juguetes sexuales que podrían estar ahí abajo. Ahora sabemos que está preocupado por la sangre en la parte inferior del colchón. Pero también que los detectives están haciendo preguntas difíciles. Están diciendo: ya sabes, esta línea de tiempo no tiene sentido. ¿Cómo está enviando mensajes de texto al trabajo si tú tienes su teléfono? Así que él sabe que su historia se está desmoronando. Y ese día se realiza una búsqueda en la zona con entre 70 y 80 personas. Así que sabemos que él ha perpetuado esta mentira ante su mando, ante su propio mando, ante la capitana Phelan, su amigo Dale y Gates. Todos ellos han escuchado esta mentira ahora. Y los militares, ellos salen en pleno y recorren el parque, y la policía recorre el parque, y Meredith y su hermana recorren el parque con el acusado. Ese día, los detectives están recolectando y revisando las cámaras de tráfico, están contactando testigos, están recorriendo la zona, tratando de encontrar a Soraya. ¿Y qué está haciendo el acusado mientras todo esto sucede? Él está viendo muchos videos que nuevamente son pornografía. Así es como él está pasando su tiempo mientras la gente está afuera buscando a su esposa.
El 8 de agosto también envía mensajes de texto o busca en Google atajos para enviar mensajes en un iPhone, porque él lo sabe. Los detectives han descubierto que ella no pudo haberle enviado un mensaje de texto al trabajo si él tenía su teléfono a las 10:44. Así que él está tratando de inventar una historia para eso, la cual les cuenta a la detective Elvie y al detective Lee al día siguiente. Pero aquí es donde él está tratando de resolver eso. Él también sabe que los detectives se están acercando a él y está empezando a preocuparse, egoístamente pensando en sí mismo y en su propia salvación. Y busca en Google una oración. Dice reza, pero es una oración para aceptar a Dios. El miércoles 9 de agosto, el acusado se reúne con la detective LB y la detective Lee en la residencia Mockingbird afuera. Y él quiere información sobre esa búsqueda. Puedes escuchar que quiere hablar con la mujer que está dirigiendo el rastreo canino. Y escuchaste esa parte en el audio donde él dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a encontrar? Y él dijo, y la mujer que está dirigiendo el rastreo con el perro dice, ya sabes, la lluvia. Probablemente no vamos a encontrar nada. El perro no pudo captar ningún olor. Y tal vez él suspira de alivio por un momento. Pero ese día también quiere entrar a la casa. Y en este punto, la casa ha sido confiscada y no se le permite volver a entrar. Y le cuenta a la policía la historia sobre Soraya. Ella debió haber configurado un acceso directo en su teléfono para enviar ese mensaje de texto automático porque sabía que iba a reportarse enferma. La orden de cateo se ejecuta en la casa del acusado y encuentran pruebas realmente cruciales. 2 armas de fuego. Y hay esta supuesta nota de suicidio. ¿Y puedes leerla tú misma? Él, otra vez, solo está pensando en sí mismo con eso. No está diciendo lo que realmente le pasó a Soraya. Todavía está fingiendo que ella está desaparecida. Y le dice a su mamá que no es una nota de suicidio. A ustedes les dice que sí lo fue. Pueden leerla y tomar su propia decisión. Pero eso es lo que encontraron. Y hay mucha evidencia de limpieza. El colchón está volteado. Hay sábanas nuevas y un cubrecolchón. Hay sangre presunta en el piso. ¿Y vieron esa evidencia de Blue Star, que es una prueba realmente fuerte de limpieza en la alfombra y en el baño? Y el acusado lo sabe. Llama a la detective Clark y le pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar la orden de cateo? ¿Van a revisar bolsas o algo así? ¿Qué es lo que van a buscar? Él está buscando información. De nuevo, él siente que las paredes de esta investigación se están cerrando sobre él. ¿Los perros encontraron algo? ¿Van a revisar bolsas y compartimentos? Y no le dará ninguna información nueva a la detective Park para ayudar a encontrar a su esposa. Él dice, ya le conté todo lo que sé a la detective LB y a la detective Lee. Y cuelga rápidamente el teléfono. Tengo que irme. Alguien me está llamando. No sé quién es, pero tengo que devolverles la llamada. Y esto es lo que se encuentra en el departamento. Y aquí es donde realmente entras en la historia del acusado, esa mentira que te contó ayer. No tiene absolutamente ningún sentido que esto fuera algo diferente a un asesinato y un intento inmediato de limpiar, porque hay 3 charcos de sangre distintos, ¿verdad? Ella tiene un solo agujero de bala, o sea, le dispararon una vez en la cabeza, lo que significa que la movieron, mientras todavía hay bastante sangre en su cuerpo para que se siga saliendo. Al menos 2 veces mientras estaba en esta cama. Puedes ver eso. Y recuerdas, la detective Chelsea sí hablando sobre este patrón correcto. Hay movimiento de ahí hasta allá mientras todavía hay suficiente sangre para que siga saliendo en esa cantidad y empapando el colchón. Puedes ver todos esos patrones de manera muy clara aquí. Y la acusada dice, bueno, se veía diferente porque estas tablillas no estaban ahí antes. Sí, porque lo volteaste y se empapó en las tablillas de madera. Eso es exactamente lo que pasó ahí. Las detectives también encuentran la limpiadora de alfombras, que da positivo de manera preliminar para sangre. Y escuchaste a la analista de ADN Emily Matthews decir que tanto las manchas en el colchón como los hisopos de la limpiadora de alfombras coincidían con la sangre de Soraya. Ahí está el trapeador. El detective Clark está viendo las fotos conforme se las va entregando el equipo de la escena del crimen y dice, oye, eso parece inusual. Esta no es una casa particularmente limpia.
Porque hay un balde de trapeador ahí y creo que ese balde de trapeador podría estar en Lowe's. Lo busca en Google y encuentra ese balde de trapeador a la venta en Lowe's. Y la detective Lee ya está en Lowe's recogiendo la información del bote de basura. Y va y encuentra que ese balde de trapeador sí se vende ahí. Y luego no bajaba las luces, no sé. Sí quiero hablar sobre esta evidencia de Blue Star. Tienes el pasillo entre la recámara y el baño y hay evidencia de sangre o de limpieza ahí en el piso. Y luego tienes la tina. Y has visto esta casa, ¿verdad? O sea, no está impecable. Francamente, han dejado que los perros destruyan por completo la segunda recámara. La cocina está llena de platos en el fregadero. Las encimeras no han sido limpiadas. Pero esta tina está impecable. Y hay toda esta evidencia de sangre presunta o limpieza en la tina y en el piso justo frente a la tina. Y en el lavabo. Y aquí es donde la historia del acusado... ¿Podemos volver a subir eso, por favor, señora secretaria? Aquí es donde la historia del acusado sobre lo que hizo ese día cuando la estaba limpiando empieza a desmoronarse. O sea, la asesinaron. Había sangre en ese baño, sin duda, o una limpieza considerable y tienes que preguntarte por qué. La otra cosa que los detectives encuentran en la residencia es esta arma. Y esta, después de las pruebas balísticas, resulta ser el arma homicida. Y hay muchas preguntas sobre el análisis de ADN y por qué no encontramos ADN en esto. Y un par de cosas que hay que recordar sobre esta pistola es que claramente el acusado la posee, la tiene en la mano después del asesinato. Su ADN va a estar en ella, independientemente de si siquiera pueden obtenerlo. Si no pueden obtener ADN de esa pistola. Pero también sabemos que Dalen Gates dijo que él manipuló esa arma después. Y eso también es interesante, ¿verdad? Como que el acusado, su amigo, se ofrece a salir a buscar con él y van a llevar armas por si acaso. Y el acusado le dice al señor Gates, ¿por qué no te llevas esta? Y hace que su amigo manipule esa arma, ocultando pruebas si es que está pensando con tanta anticipación. Solo es algo en lo que pensar. Es interesante que el arma homicida sea la que él pondría después en la mano de su amigo. Ese es el prueba de la Fiscalía 6026, y la policía también encuentra esta nota de suicidio aquí. Él dice: estoy escribiendo esto por si acaso lo que está pasando con mi esposa se vuelve demasiado para que yo lo pueda soportar. Siempre he dicho, desde que nos conocimos, que no podría vivir la vida sin ella, y quiero que quien encuentre esta nota, por favor, se asegure de que mis perros estén bien cuidados. Quiero que eso sea la prioridad principal. A todos mis familiares y seres queridos, lo siento por no ser lo suficientemente fuerte mentalmente para soportar el peso de lo que está pasando. Lo que está pasando es que él asesinó a su esposa. No es que ella esté desaparecida, no es que haya sufrido un accidente. Yo amaba a Soraya, pero lamentablemente me he preparado para lo peor. Por favor, asegúrense de que si encuentran a Soraya, ya sea muerta o viva, que nos entierren uno al lado del otro, por favor. Finalmente, para Soraya, si estás viva. Es tan extraño. Estás escribiendo esta nota, sabiendo que ella está muerta. Eso es una verdadera disonancia cognitiva, ¿verdad? Como separarte de lo que hiciste. Has estado diciendo estas mentiras durante días. Lo perpetuaste en el estrado porque así es como lidias con eso, ¿verdad? Como si estás muerta o viva, nos entierran una al lado de la otra. Finalmente, para Soraya, si estás viva y recibes esta noticia, te veré en la próxima vida, mi amor. Te amo más que a nada. Una supuesta nota de suicidio. Le dice a su mamá que no es una nota de suicidio. Es claro que está contemplando, ya sabes, terminar con su vida por el peso de la culpa de lo que hizo. No por el peso de haberla encontrado muerta. Nunca ha dicho que esté afligido por ella. Nunca. Ayer le preguntaron 15 veces cómo se sentía. Nunca dijo que estaba triste. Nunca dijo que estaba afligido. Nunca dijo que estaba apenado. Le preguntaron a su mamá, en todo el tiempo que ha hablado con él desde esto, ¿alguna vez ha dicho que extraña a Soraya? No. Él está contemplando quitarse la vida por el peso de la culpa de lo que hizo. Él no quiere ir a la cárcel, no quiere que lo atrapen. Él ha cometido un asesinato.
Tampoco quiere estar en el protocolo de suicidio en la cárcel porque eso es difícil, te aíslan y por eso les dice a las personas en la cárcel y a su mamá que esto no es una nota de suicidio. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones al respecto. El Estado lo sugiere. Es indicativo de una verdadera disonancia cognitiva, de alguien que intenta hacer las paces con lo que ha hecho porque es demasiado horrible para pensarlo. También escribe una nota para las personas que trabajan en el caso diciendo que realmente lamenta que la información que dio no haya sido la mejor. Y espero que mi esposa aparezca. Pero te digo ahora que no tengo ni idea de lo que pudo haberle pasado a Soraya. Y sinceramente puedo decir eso. Cuando le pregunté ayer, y aquí es donde realmente sus deliberaciones se detienen, le dije, no sabes si no apretaste el gatillo, ¿verdad? Y él dijo que no lo sabe. Así que toda esta declaración inicial y las preguntas sobre si fue suicidio o un accidente, eso no es real. No hay evidencia de que esto haya sido un suicidio. No hay evidencia de que esto haya sido un accidente. Y él lo sabe. Y lo sabía cuando subió al estrado. Y así llegamos al jueves 10 de agosto. Los detectives saben que su cuerpo va a estar cerca. Está la sangre debajo del colchón, pero aún no la tienen y no puedes. Es muy difícil acusar de asesinato cuando no sabes con certeza que la persona está muerta. Necesitas un cuerpo. Así que está siendo vigilado por la gente de la base. Alguien pasa a verlo cada 2 horas. Y la policía está trabajando duro. Tenemos que encontrarla. Sabemos que compró un bote de basura en Lowe's y para sorpresa de todos, A1 Landscaping encuentra ese bote de basura. El hombre está a solo unos pasos del desagüe pluvial. Y ese crimen, ese bote de basura, es procesado por un equipo de escena del crimen realmente experimentado y muy bueno. Y encuentran 2 piezas de material orgánico que envían al laboratorio criminalístico. Todos lo llaman material orgánico. No sé por qué estamos discutiendo sobre ese término. Parece piel desprendida, pero no hay una prueba para eso. Pero es material orgánico, no es papel. No son toallitas Clorox. Y lo que sí tiene es la sangre de Soraya. 2 pedazos de material orgánico y lo que parece ser sangre en el fondo de eso. Y luego, poco después de que terminan de procesar esto, el día 10 la detective Tchaikovsky sale. Han volado los drones todo el día, la están buscando, no pueden encontrarla. Y él está parado a solo unos metros de esa alcantarilla pluvial y le dice al oficial Miller, toma tu linterna, suponiendo que alguien ya pudo haber mirado ahí antes. Y encuentran el cuerpo de Soraya arrojado de la manera más cruel posible. Ella fue arrojada a una profundidad de 15 pies. Él no la colocó en esa alcantarilla pluvial. No hubo nada de cariño en esto. La llevó en un bote de basura, la levantó por encima de esa alcantarilla pluvial y la arrojó a una profundidad de 15 pies para encubrir lo que hizo. Y los detectives encuentran eso, y cuando lo encuentran es insensible y descuidado. Tan cerca del departamento, y ahora él terminó. Y los detectives lo ponen bajo custodia y toman su ADN y toman sus huellas dactilares. Y es acusado de asesinato. Y ustedes van a evaluar las pruebas y van a decidir que él cometió un asesinato intencional. La evidencia que tienen que evaluar la voy a dividir en un par de categorías. La primera que tienen es la evidencia testimonial. Tienen a los amigos de Soraya y del acusado, sus compañeros de trabajo y su mamá. Y lo que sabemos de toda esta evidencia testimonial es que ella era una persona positiva. Ella estaba feliz cuando salió esa noche. No tenían más problemas matrimoniales de lo normal. Es decir, ella ya había encontrado mensajes de texto con una chica antes y lo superó. Y no había pasado nada ese verano. Sabemos por su mamá que ella estuvo ahí, ya sabes, solo un mes antes de que esto pasara, y parecían llevarse bien. Y ella amaba a Soraya. Soraya era una persona feliz, positiva y buena. Ella estaba planeando su futuro. Ella estaba inscrita en la escuela. Quería estudiar medicina. Estaba en el ejército para estar en la Guardia Nacional del Ejército y convertirse en médica de combate. Por eso vino a Alaska para que pudieran pagar parte de esos estudios. Ella estaba planeando su futuro.
No era suicida en absoluto, no hay evidencia de eso, y en el grupo ella es la más sobria. Ella no tomó una decisión impulsiva y borracha de quitarse la vida. Además, ella también tiene entrenamiento con armas, ¿verdad? Ella no manipuló esa arma y se disparó accidentalmente porque estaba enojada. Ella es la más sobria de este grupo y no tiene ninguna razón para hacer eso. Lo que sí tiene razón para hacer es confrontar a su esposo por serle infiel. Básicamente desde que se casaron, ¿verdad? Ella sin duda está enojada por eso. Llama a su amiga y va a hablar con él sobre eso. Y él respondió violentamente. Pero sabemos que el acusado estaba intoxicado por esta evidencia testimonial, pero no está completamente ido. Sabe que es él quien quiere irse a casa. Se está desmayando y despertando y da las gracias por la buena noche en el Uber y camina por su propio pie, con la ayuda de Soraya, hacia la casa. Está consciente de su entorno. Tenemos la evidencia de la escena del crimen de la que hemos hablado extensamente. Tenemos las armas, el colchón movido, la evidencia de la limpieza, la nota de suicidio. Tenemos el bote de basura recuperado y tenemos la alcantarilla pluvial. Todas esas escenas diferentes fueron procesadas por un equipo excepcionalmente bien capacitado y profesional. Y luego el vehículo de la acusada que tiene el bidón de gasolina en la parte trasera. Y los detectives dicen, oye, eso es raro porque nosotros... gasolina. Y efectivamente lo hicieron. La acusada admite que vertió gasolina sobre esa ropa de cama porque iba a quemarla. Y luego tienes el testimonio de la médica forense del Estado. Y aquí, entre la médica forense del Estado y la experta en balística, Samantha Castillo, es donde realmente se determina si esto fue intencional o accidental en cuanto a la evidencia física. Y él te dice que todo su trabajo es determinar la causa y la manera de la muerte, y tiene que hacerlo con un alto grado de certeza médica. Y él tiene que firmar un certificado de defunción que diga esas cosas. Suicidio e indeterminado son opciones para él. Y son opciones que él utiliza, y decidió, en su experiencia médica, después de hacer una autopsia completa de pies a cabeza al cuerpo de Soraya, que la causa de muerte fue una sola herida penetrante de bala en la frente izquierda. Y esa ubicación en la frente izquierda se vuelve realmente crucial cuando hablamos de intencionalidad. Y la manera de muerte que él certifica es homicidio. Él firmó con su título de médico, indicando que esto fue un homicidio, y eso significa que fue a manos de otra persona. Y lo hizo porque es una herida de bala a distancia intermedia, no es una herida de contacto. Y el detective Clark les dijo que ha respondido a cientos de suicidios y nunca ha visto un suicidio que no fuera una herida de contacto. Y una herida de contacto se ve muy diferente. Tiene un patrón muy distintivo de quemaduras y hollín justo alrededor del disparo. Y es horrible y terrible de ver y de pensar, pero esta no es una herida de contacto ni una herida de contacto cercano. Es una herida a distancia intermedia. Ella tiene un patrón de tatuaje, que son esas partículas de pólvora quemada fuera del lado izquierdo de su cabeza, que se extienden hasta 9 centímetros. Así que él dijo que el suicidio es improbable y certificó la muerte como un homicidio. Y quiero volver a ver esa fotografía solo para que la puedas observar. No hay evidencia de una herida de contacto ahí. Tanto él como el experto en balística dijeron que no es una herida de contacto ni cercana al contacto, lo que significa que, según el experto en balística, probablemente fue a unos 15 centímetros de distancia. Iban a tener esa pistola de goma naranja de nuevo en la sala del jurado. No puedes poner tu mano en esta posición, quitar el seguro y jalar el gatillo. Como cuando una pistola se echa hacia atrás y esto duele. Es antinatural hacerlo, especialmente con tu mano dominante. Y también es malo con tu mano no dominante, para obtener ese patrón que empieza aquí y sale por acá. Simplemente no es una forma en la que la gente se suicida. No es una manera en la que la detective haya visto que alguien se suicide. Y la forense dijo que simplemente no es una herida de contacto. Esto no es un suicidio y no fue hecho por la propia Soraya. Y luego tenemos la evidencia del laboratorio criminalístico. Primero tenemos a Aaron Clay. Él revisó las huellas latentes. Las únicas huellas utilizables que teníamos estaban en ese estuche de la Glock. Esto solo demuestra que el Estado, hicieron todo lo posible. Intentaron encontrar toda la evidencia que pudieron.
Y lo que obtuvimos fueron algunas huellas del casquillo de la Glock que sí pudieron ser relacionadas con el señor Hildebrand. Vamos a hablar mucho sobre su credibilidad, y ya hemos hablado mucho sobre su credibilidad, pero de verdad cuando no quiso responder de quién era esa Glock, eso fue raro. No tiene nada que ver con el caso, esa Glock no se usó en este incidente. Pero cuando estás decidiendo si alguien te está diciendo la verdad, ¿sabes? O sea, él sabe de quién es esa arma. No lo estoy presionando porque francamente al Estado no le importa, porque no es parte de la evidencia en este caso, pero es realmente raro que él no lo diga. Y luego tienes a Samantha Castillo. Ella hizo la balística e identificó el arma homicida, esa Sig Sauer, como la pistola que disparó los fragmentos de bala que se encontraron en el cerebro y el cráneo de Soraya. Y ella hizo pruebas de distancia de disparo al objetivo. Y puedes regresar y comparar esa foto de la autopsia con la prueba de imitación de piel que ella hizo. Y ella dice, ya sabes, puedo decir que fue a más distancia que un disparo de contacto, menos de 12 pulgadas, probablemente más cerca de 6 pulgadas. Y puedes ver eso, y eso se confirma con esa prueba. Y entonces puedes pensar, esto es razonable y no lo es, no para un suicidio. Y luego tienes el testimonio pericial de la doctora Emily Matthews. Y no hay sangre en esa Sig Sauer, no hay sangre en esa arma homicida. Y eso te dice que podría estar a más de 15 centímetros, ¿verdad? Porque esperarías algún retroceso, ¿verdad? Pero claro, definitivamente no más cerca. Y definitivamente no es una herida de contacto porque no hay sangre en esa pistola, como esperarías si fuera una herida de contacto. Pero... Ella también testificó que había sangre y ADN que coincidían con Soraya Hildebrand en el colchón, en los hisopos de la limpiadora de alfombras y en el material orgánico del bote de basura. Todas esas cosas ayudan a armar la historia sobre lo que hizo la acusada, tanto durante el homicidio como después. Y de eso queremos hablar cuando hablamos de intención y hablamos de motivo. Tienen una instrucción para el jurado en civil, de facto es la instrucción número 31, y dice que el motivo no es un elemento del delito imputado ni de ninguno de los delitos imputados. Sin embargo, la presencia de un motivo puede tender a establecer la culpabilidad, y la ausencia de un motivo puede tender a establecer la inocencia. Por lo tanto, pueden darle a su presencia o ausencia el peso que consideren que debe tener como evidencia. Damas y caballeros, el Estado presenta esos registros de Snapchat con Cheyenne, de quien Soraya ya sabía antes. Pero los mensajes de Instagram con otra persona que parece ser más joven ciertamente son evidencia de un motivo. La acusada está enviando mensajes a dos mujeres diferentes pidiéndoles intercambiar fotografías desnudas y ella lo descubrió. Ella lo descubrió y ya había terminado, y por eso la mató. No tenemos que probar el motivo, pero te ayuda a decidir en ese momento cuando él apretó el gatillo. ¿Realmente tenía la intención de hacerlo? Así que el motivo es un indicador de conducta intencional. Ella descubrió que él le había sido infiel. Ella intentó llamar a Marie. Ella lo confrontó y 8 minutos después ella está muerta. Y sabemos por el médico forense que la herida de bala la habría matado al instante. Y así es como sabemos que él la está moviendo en la cama mientras ella todavía está sangrando, porque ella no se está moviendo sola. Esa herida la habría matado al instante. He hablado un poco sobre esto, pero tenemos que enfrentar la intoxicación voluntaria. Y la instrucción 29 les expone todos los estados mentales. La intoxicación voluntaria no es una defensa. Así que los delitos cometidos con conocimiento, imprudencia o negligencia criminal. Así que no es una defensa en absoluto para asesinato en segundo grado, homicidio imprudente o homicidio por negligencia criminal. Simplemente no lo es. Puede serlo para asesinato en primer grado si determinan que estaba tan ebrio que no podía formar la intención. Puede presentarse en la corte para negar un elemento de un delito que requiere que el acusado haya actuado intencionalmente. Entonces estaba tan intoxicado que no pudo formar la intención de matar. Absolutamente no. Él respondía a sus amigos en el Uber. Estaba orientado en tiempo, espacio y persona. Tenía un motivo para matar. Soraya lo descubrió engañándola justo momentos antes del disparo mortal.
Y la amnesia selectiva, como ya lo dije antes, es la forma cobarde de enfrentar verdades incómodas. Las cosas que él eligió recordar y no recordar son preocupantes, ¿verdad? No puede recordar dónde encontró el arma o si la limpió, pero supuestamente se levanta, está al teléfono y sabe que ella está muerta en la mañana. Lo que él elige recordar y no recordar tiene que ver con la conveniencia y la dificultad, no con la verdad. Sus acciones posteriores son evidencia de su intención en ese momento. Nadie que despierta y encuentra a su pareja muerta dice: Dios mío, la gente va a pensar que yo lo hice, a menos que, Dios mío, tú lo hayas hecho. Las personas normales se despertarían e intentarían ayudar. Una persona razonable se despertaría y llamaría al 911. Una persona razonable estaría triste y devastada por el dolor. La historia de la acusada no es razonable. Su amnesia selectiva es solo un mecanismo de disonancia cognitiva. Es lo que él quiere decirse a sí mismo porque eso le hace sentir mejor al respecto. Sus acciones después, cuando de inmediato empieza a buscar en Google la compañía Bush y la megatienda Castle y a mandar mensajes al trabajo, y comprando artículos de limpieza y tomando una copa y comprando un bote de basura, y tirar su cuerpo por una alcantarilla son pruebas de que él la mató y estaba encubriéndolo. Y estar completamente ebrio no lo absuelve de responsabilidad. Como si fuera su cumpleaños número 21 absolutamente, pero él, estar completamente ebrio, no es necesariamente una defensa. Su testimonio fue que rutinariamente ha hecho cosas mientras está ebrio que no recuerda. Y es su costumbre levantarse en la mañana y revisar sus redes sociales y su banco para ver qué pasó. Si es, ya sabes, el día de Amazon Prime, si hizo compras por $1000 anoche mientras estaba ebrio, Amazon no se las va a perdonar. No se las va a perdonar. En el momento cuando está realmente ebrio, puede tener la intención de lo que está haciendo y luego olvidarlo. El hecho de que su cerebro no esté grabando la memoria porque está tan ebrio no significa que cuando estaba ebrio no tuviera la intención de hacerlo. Él tenía la intención de matarla porque ella lo confrontó sobre su infidelidad. Sigue siendo culpable si tenía la intención de hacerlo en ese momento, aunque creas que no puede recordarlo. Pero no hay razón para creer que no puede recordarlo. Él puede recordar. Recuerda detalles específicos hasta que le conviene olvidar. Recuerda detalles después, a menos que sea inconveniente, como por ejemplo si limpió el arma. Y su testimonio fue absolutamente poco convincente. Fue insensible. Fue indiferente. Fue egoísta y estaba ensayado. Cuando le preguntaban sobre lo que pasó en varios momentos que no estaban en su guión, no podía decirlo, pero cuando estaba siguiendo el guión, sí podía contarlo. Y eso es todo, eso es algo que puedes comprobar por ti misma. Pero piensa en la forma en que hablaba de Soraya. No la llamó por su nombre, dijo mi esposa, repetidamente refiriéndose a ella. No dijo, si alguna vez usó su nombre, fue mi esposa, Soraya. Para él, en ese testimonio, ella no era un ser independiente. La otra cosa es que cuando habló sobre el cuerpo, lo llamaba eso muchas veces. Como que tiene disonancia cognitiva al máximo, ¿verdad? Como que todo era sobre lo que él sentía. Siento culpa, siento miedo. Nunca se trató de la vida que él quitó y de la vida que ella ya no puede vivir por su culpa. Fue increíblemente egoísta y narcisista. Y la instrucción quiero decir que es la número 10, habla sobre la credibilidad de los testigos. Y vale la pena revisarla porque todas estas son cosas que creo que los miembros del jurado normalmente toman en cuenta cuando están evaluando si alguien es creíble como testigo. Y te dice varias cosas que debes evaluar: su actitud, comportamiento, apariencia en el estrado y la manera en que testifican. Puedes considerar su actitud, apariencia, comportamiento en el estrado y la manera en que testificó. Puedes considerar, número 4, la precisión de su memoria, cualquier motivo que tenga para no decir la verdad y la consistencia de su testimonio.
Número 10. Y si está respaldado o contradicho por otras pruebas. Y todas estas cosas te llevarán a creer que la defensa es irrazonable y que él es culpable de asesinato en primer grado. Objeción. Objeción. Nadie encubre un suicidio. La defensa es irracional. Nadie encubre un accidente. Prestan ayuda y llaman a la policía. Las personas culpables encubren un crimen. Y el acusado le dijo a su mamá que vendría aquí y los iba a envolver con su labia, lo que ha hecho toda su vida. Y la escucharon decir, haz que sientan compasión por ti. Y él dijo, sí, lo que he hecho toda mi vida. Damas y caballeros, no dejen que él los envuelva con su labia. Él sabe exactamente lo que hizo. Esto fue intencional. ¿El abogado pensó que tenía una buena oportunidad de hacerlo bien en el juicio? Wow. Está bien. Así que déjame decirte, así es exactamente como te subes al maldito estrado y das un testimonio. Habla, y ya sabes, así como entiendes. No quiero decir que hago magia. Pero sí sé a lo que te refieres. Hacer que el jurado, sí, sienta empatía por ti. Lo sé. Puedo hacer lo que quiera con mi vida, básicamente, pero no lo sé. Si puedo hacer eso con esto, así que... Sí, lo sé. ¿De quién puede hacer un problema con eso? Está bien. Damas y caballeros, esto no fue un suicidio, no fue un accidente, fue un asesinato intencional. Fue un asesinato en primer grado. También fue un asesinato sumamente imprudente, como se acusa en el cargo 2, asesinato en segundo grado. Ustedes pueden votar sobre eso de manera separada y distinta del cargo 1. Y obviamente manipuló pruebas. El Estado sostiene que después de deliberar y revisar todas las pruebas que tienen frente a ustedes, lo encontrarán culpable de los 4 o de los 4 cargos. Gracias.